Sí, vimos también formación del paladar. Y la formación del paladar. Ok. Bueno. Les dejé de tarea la fisiología del sentido del gusto, ¿cierto? Sí, sí, doctora. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a terminar un poquito, vamos a hablar tantitito más de la lengua. Entonces nos quedamos, según yo, hasta acá, que sería. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, Sí, doctora. doctora, ya se ve. Gracias. Hasta acá, que es justamente la parte de los músculos de la lengua, músculos extrínsecos, músculos intrínsecos. Y luego, pues vamos a hablar de la estructura que cubre la superficie dorsal de mi lengua. Recuerden que las mucosas se dividían en tres partes: mucosa de revestimiento, mucosa, mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada. Dijimos que la mucosa de revestimiento era lo que cubría todo lo que vamos a cubrir, en este caso la mucosa yugal, o sea, los carrillos, la parte interna de los labios, el paladar blando, el piso de la boca, la parte ventral de la lengua. Lo que iba a formar la mucosa de masticatoria, lo que iba a cubrir, iba a ser las encías y el paladar duro, ¿no? Ese es epitelio queratinizado. Ya dijimos que es queratinizado porque necesitamos que esté duro, resistente para resistir justamente las fuerzas de la masticación y el desgarre de los alimentos. Y la mucosa especializada que cubre la parte dorsal de la parte dorsal de mi lengua. Esta, entonces, es un órgano muscular, la lengua, que está recubierto por esta mucosa especializada. Esta mucosa especializada es epitelio plano estratificado queratinizado o paraqueratinizado, que tiene unas proyecciones epiteliales que van a ser las papilas. Tengo una lámina propia un poco más amplia, con tejido conectivo laxo y algunas células adiposas. Estas proyecciones epiteliales van a tener distintas formas dependiendo de la función que tengan cada una de ellas. Las papilas que van a ser estas proyecciones epiteliales son justamente las papilas. Las papilas van a poder ser filiformes, fungiformes, caliciformes o circunvaladas o foliadas. Las papilas más abundantes en la lengua y las que le dan esa textura como de rugosita a la lengua van a ser van a ser justamente las papilas filiformes. Esas papilas filiformes van a ser unas papilas que van a ser como una forma de, van a tener una forma como de filito de cuchillo, como un conito elevado, ¿de acuerdo? Y que este conito va a ser formado justamente por la parte epitelial, va a tener una elevación de 3 a 5 milímetros y va a tener recubrimiento queratinizado o paraqueratinizado. Están dispuestos paralelamente como en hileras paralelas sobre la superficie lingual y toda la parte de la lengua está cubierta por estas papilas filiformes, son las más numerosas. Luego tengo las papilas fungiformes. La función de las papilas filiformes es la de formar o ayudar a formar el bolo alimenticio al momento de la masticación. Las papilas filiformes se desarrollan embriológicamente a partir de la octava semana, son las primeritas papilas que se forman en la superficie dorsal como proyecciones epiteliales. Después de estas, las filiformes siguen las fungiformes. Las papilas fungiformes crecen a los lados, para así como alrededor, cercano a las terminaciones de la rama del nervio facial, a la rama a la cuerda del tímpano del nervio facial. Estas papilas fungiformes se llaman papilas fungiformes Nexon. Las papilas fungiformes, estas son las filiformes, estas son las fungiformes. Estas papilas fungiformes tienen, como su nombre lo dice, fungi, parecen un honguito. Eso quiere decir que tiene una base pequeña y un cuerpo mucho más voluminoso, mucho más bulboso. En la parte central, estas papilas van a tener un tejido conectivo un poco más amplio con colágeno y esta elevación de las papilas es un poquito más alta, las hace más altas que las filiformes, miden de 0.7 a 1 milímetros de longitud. Estas papilas fungiformes nos van a ayudar
o van a tener o a, a tener un revestimiento epitelial con unos puntos importantes que son los botones o corpúsculos gustativos. Tenemos hasta 200, 250 papilas fungiformes distribuidas en la superficie dorsal de la lengua. Normalmente se acercan o están en relación con la rama cuerda del tímpano del nervio facial y están pues como intercaladas entre cada una de las papilas filiformes. Luego tengo las papilas, luego tengo las papilas foliadas. Las papilas foliadas van a ser estas que tengo como acá. Se las voy a poner acá en el... Perdón. Ay, perdón. Salud. Gracias. Tengo acá en los bordes laterales estas líneas que tengo aquí. Justamente estas líneas como repliegues, como pliegues que tengo en las partes laterales de la lengua, en la parte posterolateral de la lengua. Tengo estas papilas foliadas, son como una hilera de papilas, de 3 a 8 papilas así dispuestas en los bordes laterales posteriores de la lengua. Van a tener también una lámina propia densa, van a tener un revestimiento epitelial y van a estar separadas cada una de las papilas por espacios. Estos espacios se llaman surcos interpapilares. Son surcos entre cada una de las papilas y en esa zona, en el espacio de los surcos interpapilares, es donde voy a tener los botones o corpúsculos gustativos. La última, las últimas en aparecer van a ser las papilas caliciformes. Esas papilas caliciformes van a crecer, como les decía, hasta el final, en la parte posterior de la lengua, sobre la B lingual, donde se diferencian los 2/3 anteriores de la lengua de la parte posterior. Esas papilas caliciformes van a tener una elevación mucho más alta, van a medir de 1 a 2 milímetros de altura, van a ser distribuidas, dijimos, en la B lingual, se distribuyen, son de 7 a 12 papilas en esa B lingual y tienen espacios también entre las papilas, pero aquí no se llaman espacios interpapilares, aquí se llaman surcos circunvaladores, porque son mucho más profundos y más elevados y más anchos, porque las papilas son como más bulbositas. Estas papilas caliciformes van a tener en su epitelio, cercano al surco circunvalador, una gran cantidad de corpúsculos gustativos que nos van a ayudar justamente a percibir los sabores. Por lo tanto, debo de mencionarles que tenemos hasta desde 100 hasta 300 botones gustativos distribuidos alrededor de ese botón gustativo. Ahorita les estoy hablando justamente de una estructura importante en la lengua, pertenece a las papilas, que van a ser los botones gustativos. Los botones o corpúsculos gustativos, miren, aquí están las papilas, perdón. Las papilas filiformes, que son como proyecciones alargadas, ¿de acuerdo? Tengo las papilas fungiformes, ven cómo tienen una abundante cantidad de tejido conectivo aquí en la parte interna y su revestimiento epitelial. Acá tengo mis papilas foliadas, vean cómo están como todas empalizaditas, acomodaditas. Y acá tengo mis surcos interpapilares, ¿de acuerdo? Acá están mis botones gustativos. Y luego tengo, miren, estas son las foliadas acá en los costados. ¿De acuerdo? Esta bolita de acá, vean. Y luego estas son las papilas filiformes, estas que tengo aquí, y estas bolitas que tengo aquí son las papilas fungiformes, ¿de acuerdo? Las papilas fungiformes, estas de bolitas de aquí, son sumamente susceptibles a la irritación y las papilas filiformes a la descamación. Por lo tanto, en algunas enfermedades infecciosas o en algunas condiciones que afectan a la superficie de la lengua, pues van a tener justamente una descamación de las papilas filiformes y una inflamación de las papilas fungiformes, ¿de acuerdo? Que va a dejar justamente la lengua como está aquí, como con bolitas. ¿De acuerdo? Esas bolitas pueden tener distintos puntos, ¿no? Y la lengua justamente es un indicativo de algún tipo de enfermedades. Ya llegaremos a ese punto, pero quiero que las conozcan. Las papilas circunvaladas, que son estas que tengo acá, y miren cómo tengo aquí abundantes botones gustativos en su alrededor, en su revestimiento epitelial. Ahí están. Tengo estos surcos que son los surcos interpapilares, perdón, en este caso son surcos circunvaladores, y miren acá abajo tengo glándulas. Estas glándulas
son las glándulas de Apes, de von Ebner. Y las glándulas de von Ebner van a ser glándulas que me van a ayudar a liberar su líquido a través del surco circunvalador y a que se mezclen los alimentos para que lleguen justamente a estos botones gustativos. ¿Quién no tiene botones gustativos? La única papila que no tiene botones gustativos va a ser la papila filiforme. Por lo tanto, papilas filiformes no van a percibir sabores, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante. Todas las demás sí tienen. Y les decía que una estructura que va a ayudarnos o la unidad funcional básica del sentido del gusto, pues es esto, es el botón o corpúsculo gustativo. Les decía, el sentido del gusto no está dado por las papilas, sino por estos corpúsculos que están contenidos sobre las papilas en el revestimiento epitelial. Los botones van a tener forma como de globo ligeramente alargado y están formados por células epiteliales modificadas que se extienden desde la parte basal del epitelio, pues justamente hacia la parte más externa del epitelio. Van a tener microvellosidades que se van a ir hacia la parte externa, hacia un espacio que se llama poro. Y debajo de esta microvellosidad están justamente las células que están unidas y separadas por membranas para formar justamente distintos tipos de células. Déjenme sonarme la nariz en un segundito, por favor. Listo, gracias. Nosotros tenemos una gran cantidad de botones gustativos, hasta 200, 300 tipos de botones gustativos distribuidos en toda la superficie de la lengua. La parte importante acá es que cada botón gustativo tengo distintos tipos de células. Estas células tienen una morfología similar. Unas son un poco más angostas, unos van a ser un poco más alargadas y todas van a tener vesículas adentro. Y estas vesículas van a liberar algunos neurotransmisores o algunos, sí, digamos que neurotransmisores, algunas sustancias que nos van a dar justamente la estimulación química a las neuronas aferentes. Y en este caso, pues justamente va a llegar o a traducirse justamente el sentido del gusto. Las células que tengo son 4 tipos de células distintas. Me voy a acercar un poquito más para acá. Me voy a cambiar de imagen. Acá está. Las células tipo 1 van a ser células angostas y largas que se extienden desde la base del botón hasta el poro gustativo. Ay, perdónenme. Pues dejen que se acabe el comercial. Ya, acá son estas que tengo acá. ¿De acuerdo? Van a ser células oscuras, también se llaman, y van a representar el 60% de las células que contiene el botón gustativo. Tienen una gran cantidad de vesículas en el centro y un núcleo alargado. Estas células pues van a ser las células también llamadas receptores porque son las más grandes, ¿de acuerdo? Van a recibir justamente el estímulo a través de su microvellosidad o microvillo. Las de abajo, las células tipo 2, van a ser células que están arriba de la membrana basal, van a ser mucho más cortas que las de tipo 1, que son pues, estas de acá, por ejemplo, y tienen un citoplasma un tanto más grandecito, por lo tanto, se conoce también como células claras. Representa el 30% de la población de las células del botón gustativo. Y les decía, van a ser cortitas y pues mucho más escasas. Luego las células tipo 3 y tipo 4. Las células tipo 3 van a tener un aspecto similar a las tipo 2, solamente que van a tener una prolongación citoplasmática mucho más alargada. Van a ser menos numerosas, representan un 7% de las células que están dentro del botón gustativo. Y pues ya,
y las células tipo 4 y algunas células tipo 5 van a ser células base, células de reserva, células que van a estar en la parte más basal, que podrían ser como estas, por ejemplo, que van a reemplazar alguna de las siguientes células que se pueden perder o se pueden descamar. Pero todas van a ir justamente con sus prolongaciones hacia la parte superior, que es el botón gustativo. Adentro tengo también la inervación. Va a haber fibras nerviosas tanto de los pares craneales 7 y 9, que es el glosofaringeo y el facial, que van a ramificarse y y van a llegar hasta la base, hacia pues hacia los botones. Y van a formarse plexos también que van a separar estas células, ¿no? Pero eso ya no hay tanto problema. El, entonces el nervio aferente pues, se va a extender justamente hacia la base, van a penetrar justamente esta membrana basal, van a perder su vaina de mielina y se van a ramificar llegando justamente hacia la parte receptora de la célula basal, ¿no? La parte de acá. Lo que va a pasar acá es que las vesículas sinápticas que tienen las células van a tener relación justamente con esa fibra nerviosa y van a ser las que van a como a iniciar, va a tener digamos un botoncito que al liberarse esa sustancia química, pues de las vesículas va a llegar y va a excitar justamente a esta celulita, ¿no? Y va a liberarse justamente esa posición. Entonces, esta ramificación de los nervios va hacia los botones gustativos y eso va a ser lo que me va a inervar la posición entre los botones gustativos, las fibras nerviosas que van a ir entrando en cada uno de los espacios de los botones. Eh, una parte importante de esto es que los botones, al igual que toda la superficie dorsal de la lengua, tienen una capacidad de ser remodelada, me refiero a no remodelada, sino se va descamando la mucosa. La mucosa se descama de 10 a 14 días. Y entonces en algunos puntos podemos ir perdiendo botones y en algunos puntos podemos ir ganando botones, dependiendo. Es más difícil ganarlos que perderlos. Hay una teoría que estaba viendo en uno de los artículos que me mandaron sus compañeros que justo decía que que hay personas en el mundo que tienen una mayor población de botones gustativos y eso permite justamente que tengamos una, una mayor especificidad o una mayor sensibilidad, ¿no? Esto lo vuelve que las personas sean mucho más sensibles a ciertos sabores. Entonces, por eso los receptores gustativos son las papilas y obviamente los botones gustativos van a ser mucho más importantes. Anteriormente nos decían que nosotros percibíamos 4 tipos de sabores distintos: salado, dulce, ácido y umami. Y eso dependía en mayor medida de algunos genes que generaban unos receptores. Em, el TRP1 y el 2. Estos receptores lo que hacían el TR1, TRPR1 y el 2. Lo que hacían estos receptores era justamente como recibir el impulso y traducirlo. Pero, bueno, eso sí lo sigue haciendo. Pero lo que se ha demostrado es que este mapeo que tenemos de los sabores, pues no está del todo cierto, porque en todas las zonas donde tenga papilas, voy a tener botones gustativos. Por ejemplo, las papilas, fungiformes, que son las que están más en la parte anterior de la lengua, tienen menos botones gustativos, de 3, 5 hasta 7, dependiendo, ¿no? Eso hace que pueda percibir sabores. No tan específicos, me refiero a que no va a recibir una gran cantidad de sabor, pero sí va a recibir. Y eso me va a generar una sensibilidad. ¿A qué voy con esto? Si nosotros siguiéramos este mapeo, diríamos que en la parte de la punta de la lengua solamente recibo sabores dulces. Y esto me haría dudar, ¿no? ¿Por qué? Porque a poco no cuando ustedes quieren probar algo, em, pasan y lo primero que toca es la punta de la lengua, ¿no?
Lo quieren probar y les sabe si tiene chile, si no tiene chile, si está ácido, amargo o dulce, ¿no? Si está ácido. Todo esto, o sea, lo van a probar y van a sentir eso. Eso quiere decir que si fuera esto, ¿cierto? Pues no podríamos percibir, por ejemplo, el sabor ácido, porque según el sabor ácido está en los bordes posterolaterales de la lengua. Entonces no podría percibir el sabor ácido o el sabor amargo. El sabor amargo era en la parte más posterior. Entonces, cuando yo esté deglutiendo algo, apenas podría sentir el sabor amargo. Eso no explica. Entonces, les digo, sí hay botones específicos, pero no necesariamente vamos a tenerlos todos ahí en esa zona, ¿no? Una parte importante también de todo esto también son los receptores propioceptivos. El trigémino juega un papel muy importante. El trigémino, a pesar de que no es el responsable de la parte gustativa, que ya dijimos desde la parte embriológica que la parte gustativa viene por el facial y por el glosofaringeo, las papilas foliadas y las papilas circunvaladas van a estar inervadas por el glosofaringeo y las papilas fungiformes a través del facial. Voy a tener una relación con el sentido del gusto. El sentido del gusto es un sentido somatoestásico. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito, además de percibir el sabor, necesito generar flujo aéreo retronasal que se vaya hacia la parte superior y que me ayude de el sentido del olfato para poder percibir mucho mejor el sabor, que me ayuden las texturas y las temperaturas de los alimentos. No me dejarán mentir, ustedes cuando comen chile se les eleva la temperatura y les sabe distinta la comida a cuando la comen sin chilito. Hay personas que les gusta más con chile, hay personas que les gusta más sin chile. Em, o cuando se comen el helado, siempre les digo este punto. Ustedes están chupando su helado y cuando se los dan recién de la heladería, les sabe distinto, les sabe muy rico. Pero ¿qué pasa cuando se va derritiendo y se va haciendo este helado derretido, esa agua de helado? Ya no me sabe tan rico, ¿no? Ya me sabe muy dulce. ¿Por qué? Porque justamente esas partes están en relación con el, con la, con la temperatura y la cantidad también de azúcares que ponemos. Por ejemplo, en la, en la, este, en el helado, cuando ustedes comen el helado, les digo que les sabe muy dulce cuando está derretido. Cuando ustedes están comiendo ese helado, necesitan o se bloquean algunos receptores como el TRPM8 que se bloquea y entonces cuando hay temperaturas bajas y entonces lo que hace es que ya no tengo la misma recepción gustativa y cambia o altera el sabor. De la misma manera sabe distinto cuando está algo muy calientito. Hay cosas que saben ricas calientitas como las grasas, ¿no? Entonces el TRPM, el TRPV1 se activa justamente cuando tenemos esta temperatura mucho más elevada. Y esto me lleva también a percibir esta sensación mucho de mejoría, ¿no? De mejora en el, en el cuerpo. Entonces, específicamente en la lengua. Entonces, más o menos así funciona la parte del sentido del gusto. Ahora ustedes platíquenme qué encontraron acerca del sentido del gusto. ¿Quieren, alguno de ustedes quiere participar? ¿Qué sería como esto? A ver, Andrea, platícanos. Sí, ¿quiere que presente mi infografía Sí, o...? sí, por favor, ya la puse, ya le puse para que puedan presentar. Creo que ya la pueden ver. Ya. Ok. Sí, ya se ve. Bueno, pues con respecto a la fisiología del gusto, realmente es lo que usted ya había mencionado y se me hizo interesante porque creo que lo entendí, o sea, ya con la explicación de ahorita, ¿verdad?
Y pues bueno, el sentido, pues el sentido del gusto es un sentido especializado que consta aproximadamente de 10.000 papilas gustativas. Cada, pues ya vimos ahorita que están situadas en distintas porciones del dorso de la lengua. Y esta imagen se me hizo interesante porque está, ay, no lo puedo ver. Está aquí la cuerda del tímpano y la inervación que da a las papilas gustativas que se encuentran en esa área del dorso de la lengua. Y las que están ubicadas en el tercio posterior de la lengua, pues van a ser inervadas por la rama del lingual del glosofaringio. Y en cuanto a la vía gustativa, pues las fibras nerviosas sensitivas provenientes de las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua van a viajar a través de la cuerda del tímpano. Entonces, aquí tenemos una imagen de la lengua y se hace esta aferencia en cuanto a la recepción del sabor y va a subir a través de los nervios. Y van a llegar al haz del núcleo solitario. De ahí van a hacer sinapsis y van a subir hacia el núcleo ventral del tálamo. Y pues sabemos que el tálamo es como un centro de asociación de información antes de enviarla hacia la corteza. Entonces la va a llevar hacia la corteza gustativa, que va a ser la porción anterior de la ínsula. El resto de fibras pues, van a llegar al tallo cerebral a través del vago. Y las tres aferencias de estos nervios, vemos aquí el vago, el glosofaringio, se van a unir o a fusionar y van a llegar al área gustativa, las tres juntas. Y aquí les puse como la imagen del mapeo de las áreas de Brodmann, nada más para mencionarles que aquí está el área gustativa. Y esta imagen se me hizo interesante porque vi que pues cada sabor tiene como que sus propios receptores específicos, por así llamarlo, y pues van a percibir estos distintos sabores, pero al final de cuentas todos van a subir hacia la corteza para identificar estos sabores. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ir un poco más específico a la parte de las papilas. ¿Qué pasan en las papilas? ¿Quién me dijo? Ay, ya no la borré, perdónenme. Yo, doctora, es que no me dejan. Adelante. Ah, ya, ok. Bien, bien, bien. Ahorita comparto mi pantalla. Gracias. Gracias, Andrea. Hasta aquí lo que dijo Andrea. ¿Tenemos alguna duda o quedó claro? Todo claro. Todo bien, doctora. Muy bien, gracias, Andrea. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Bien. Mm, listo. Bueno, les voy a hablar yo de la fisiología del gusto. Bueno, tenemos que el gusto va a ser el sentido encargado de detectar las sustancias químicas que van a estar disueltas en la boca a través de los receptores que están ubicados en las papilas gustativas. Estas papilas, en específico las linguales, están distribuidas en la lengua, el paladar blando, la faringe y la epiglotis. Vamos a tener las papilas filiformes, que estas son más pequeñas y abundantes y no van a contener receptores gustativos. Estas son específicamente para la parte mecánica, que era lo que nos comentaba la doctora. Tenemos las foliadas que están en el borde posterior de la lengua y van a contener múltiples botones gustativos, las papilas fungiformes que están en la punta y los bordes de la lengua y van a tener una forma redondeada, y las papilas calciformes que estas están en la parte posterior de la lengua, sobre todo en la bilingual. Y les comentaba que eran papilas linguales, ya que todas estas, las cuatro que mencioné,
pues están en la lengua, pero solo las gustativas son aquellas que tienen la función específica del gusto, que serían solamente las foliadas, las fungiformes y las calciformes. Aquí abajo igual les puse que, por ejemplo, las foliadas discriminan agrio y amargo, las fungiformes salado y dulce y las calciformes agrio y amargo, pero pues esto se creía hace años que pues tenían como un lugar exacto cada sabor, pero pues ahora ya se sabe que pues que eso es incorrecto, sino que se encuentran ubicadas en toda la parte de la lengua, como igual lo comentaba la doctora. Entonces, las papilas gustativas son las que van a contener a los botones gustativos, que estos son los que van a percibir las sensaciones gustativas mediante las células sensoriales. Este van a contener a las células gustativas o las células sensoriales, que estas van a detectar los compuestos químicos y van a generar las señales nerviosas. Vamos a tener células de sostén que nos van a proporcionar estabilidad y mantenimiento, y también las células basales, que estas van a ser precursoras de nuevas células receptoras, ya que pues las células gustativas solo tienen, bueno, tienen una vida media de 10 a 14 días. Entonces después, pues estas células basales se convierten en células gustativas. Eh, Algo importante que encontré igual aquí es que eh, nosotros, bueno, cada botón va a tener de entre 50 y 150 células gustativas, además de estas células que ya les había mencionado. Algo que me faltó mencionar era el poro gustativo, que esta es la abertura que se encuentra en la superficie del epitelio, y aquí es el que nos permite el contacto entre las sustancias químicas y las microvellosidades de las células gustativas. Y a través de este poro, pues los compuestos de los alimentos van a interactuar con receptores específicos de las células sensoriales. Así es como se va a dar inicio a la transmisión pues, de la vía gustativa. Vamos a tener estos sabores que es ácido agrio, salado, dulce, amargo y el umami, que es el que se acaba de integrar recientemente. Oye, Entonces, Mariana, espérame. Es que no sé si soy yo, pero yo no veo tu presentación, que vayas cambiando. No, se quedó trabado Se en la... quedó como en la primera, en la portada. oh, Sí, ok, déjame ver si... Ponle no, como presentar y ahí le vamos cambiando. Porque sí se veía, pero después como que se quedó ahí. ya pueden ver la... Ya, ahora sí. Ok, deje presentar y me dicen si se va moviendo. ¿Ya lo pueden ver? ¿O sigue Ya, la... ahora sí se ve. hippie. Ya. Ok, perdón. Ok, ¿vuelvo a iniciar o en donde me quedé? No, ¿dónde te quedaste? Ok. Bueno, entonces vamos a tener los 5 sabores que les comentaba. El ácido o agrio, este va a ser detectado a través de canales iónicos, sobre todo de iones de hidrógeno, y va a ser detectado a través de los canales PKD2L1 y el ASIC. Vamos a tener también el salado, que va a ser detectado por los canales de sodio, en específico el canal ENAC, y el dulce, que está dado por el glutamato monosódico y va a ser detectado por los receptores T1R2, T1R3, que van a estar acoplados a la proteína G, en específico a la gustusina. Vamos a tener el amargo, que es dado por los alcaloides como la cafeína, la quinina, la nicotina y algunas toxinas y compuestos vegetales, y es está dado por el receptor T2R. Y por último el umami, que es el que se acaba de descubrir recientemente y es dado por el glutamato monosódico, detectado por receptores T1R1, T1R3, que son sensibles a IMP y GMP. Aquí les puse el umbral que tiene cada sabor, y esto pues es importante porque podemos ver, por ejemplo, que el umbral que tiene el sabor amargo es muchísimo más específico que los otros sabores, y esto es como una respuesta de defensa natural que tiene el cuerpo, porque como vimos, pues el sabor amargo lo tienen, por ejemplo, las toxinas. Entonces, pues es como un mecanismo de defensa. Si nosotros consumimos algo que es tóxico, que nos hace daño, pues que dejemos de consumirlo. Por eso es que con pequeñas cantidades, pues nuestra lengua detecta el sabor, a comparación, por ejemplo, del dulce, que necesitamos más concentraciones
pues de dulce o de sabor dulce para que nosotros lo podamos detectar. Ok, ahora vamos a pasar al mecanismo. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, la del mecanismo, o se quedó en Sí, la... sí los vemos, sí Sí, se los gracias. Bueno, vamos a tener el mecanismo de salado, donde les decía que era a través de los canales de sodio. Entonces, este sabor pues va a ser generado por sales como el cloruro de sodio y van a ser mecanismos sensibles a él, los cuales van a estar reconocidos por el receptor que les comentaba hace rato, el ENAC, que es el canal epitelial de sodio sensible a amilorida, que se va a encontrar aquí. Entonces, estas sales van a activar a las células gustativas cuando los iones de sodio van a atravesar estos canales y van a penetrar las microvellosidades cuando veíamos que entraban al poro. Entonces, esta acumulación de iones va a provocar una despolarización que va a resultar en la entrada de calcio. Entonces, esta despolarización abre nuestros canales de calcio y pues el que haya una mayor entrada de calcio a nuestra célula, pues va a incitar a la célula a liberar neurotransmisores y se va a comenzar la estimulación de la vía gustativa. En el caso del ácido, pues los ácidos van a producir un sabor debido a que generan iones de hidrógeno, ¿no? Lo que comentaba hace rato. Entonces, estas sustancias ácidas lo que hacen es que bloquean a los canales de potasio que se encuentran en la membrana apical de la célula receptora del gusto. Entonces, el bloqueo de estos canales de potasio va a causar la despolarización y pues sucede lo mismo, esta despolarización abre nuestros canales de calcio y pues el que haya un incremento de calcio intracelular pues va a liberar los neurotransmisores que se van a unir a los receptores que se encuentran en las neuronas aferentes gustativas y aquí comienza igual la vía del gusto. En cuanto al dulce y el umami van a tener un mecanismo similar, por eso es que se encuentran juntos, lo único que cambia pues es el receptor que tienen, que en el caso del sabor dulce pues será el T1R2 y T1R3 y en el caso del umami es el T1R1 y el T1R3 es lo único que cambia y pues la sustancia que los activa, ¿no? Que los azúcares, decíamos, crea el glutamato, bueno, aquí es los azúcares como las cadenas de carbono, etcétera, y en el amargo son los alcaloides. Entonces es lo único que cambia como la sustancia que lo activa, pero al final van a llevar el mismo proceso. Entonces, pues al acoplarse ya a su receptor, van a activar a la proteína G, en específico la que mencionaba que es la gusducina. Entonces, esta va a generar un aumento en el segundo mensajero, que es nuestro AMP cíclico, y este va a bloquear los canales de potasio. Como se ve aquí, cierra los canales de potasio. Entonces, este cierre provoca la despolarización y pues ya la despolarización ocurre lo mismo, abre nuestros canales de calcio y pues que hay un incremento de calcio pues libera los neurotransmisores y ocurre lo mismo. Y ya en el caso del sabor amargo, este se va a unir al receptor de membrana, igual va a activar los receptores T2R que van a estar acoplados igual a nuestra proteína G, que es la gusducina. Esta va a activar la cascada de señalización del IP3 y del DAG. Y este IP3 va a viajar hasta el retículo endoplásmico, en donde va a activar a los canales sensibles de calcio y como consecuencia pues entra calcio, se libera y hay un aumento de este intracelular y pues ocurre lo mismo, la liberación de los neurotransmisores para que ocurra la vía. Entonces, ese es el mecanismo de cada sabor. Entonces, como comentaba la doctora, la inervación va a estar dada en cuanto a la sensitiva especial, que es la que nos interesa, por el nervio vago en la región del epiglotis, el nervio glosofaringio en el tercio posterior de la lengua y el nervio de la cuerda del tímpano que está dado por el facial en los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, ahora sí, en la vía del gusto, ya resumiendo como todo lo que vimos, lo que va a pasar es que primero hay una estimulación de las papilas gustativas, que era lo que vimos, ¿no? Los alimentos van a contener moléculas que estas van a interactuar con los receptores gustativos en los botones gustativos y van a activar una señal eléctrica. Entonces, estas células gustativas van a liberar neurotransmisores que van a activar las fibras aferentes de los tres nervios. En el caso del nervio facial, este va a llegar, que es este el nervio facial, que es la cuerda del tímpano, va a llegar al ganglio geniculado. El hipogloso, que está, digo, el glosofaringio, perdón, que es el 9 que está aquí,
este va a llegar al ganglio petroso. Y ya por último el vago, que se encontraba en la faringe, este va a llegar al ganglio nudoso. Estos tres al final, la terminación es que van a llegar al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo. Aquí es donde vamos a tener a nuestra primera neurona, es la neurona de primer orden. Ya pasando para nuestra segunda neurona, estas van a viajar hacia el tálamo, específicamente al lemnisco medial y el tracto tegmental central, para que lleguen al núcleo posteromedial ventral del tálamo, que se encuentra aquí. Y aquí pasamos ya a nuestra neurona de tercer orden, que esta ya va a llegar a nuestra corteza gustativa primaria, que es específicamente el área de Brodmann 43, que se va a encontrar en la ínsula anterior y el opérculo frontal. Y pues así es como se da la vía del gusto. Eso sería todo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Lo explicaste perfecto el mecanismo en el cual los receptores van adentrando y van liberando las sustancias para excitar a nuestra neurona, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué me falta? ¿Alguien quería participar también? Yo, doctora, le comparto mi... A ver, Eduardo, sí. Adelante, por favor. ¿Ya se ve, doctora? Ya. Bueno, pues realmente no tengo mucho que agregar porque la verdad es que mis compañeros y compañeras lo explicaron muy bien, pero pues a grosso modo lo que puse fue que nosotros al masticar o al generar el bolo alimenticio con ayuda de las papilas justo filiformes, pues van a liberar justo pequeñas moléculas que van a ser las encargadas de estimular al sentido del gusto. Principalmente van a estimular lo que es la papila gustativa, la cual va a transformar un estímulo químico a eléctrico. Esto principalmente gracias a la ayuda de las células receptoras o botones gustativos, en los cuales se encuentran los gustativos. Las células receptoras son las que van a, a las que va a llegar este impulso o este, este estímulo, y principalmente los corpúsculos gustativos, que son las células sensitivas, lo van a transferir o lo van a conducir. Tenemos también tres tipos de corpúsculos gustativos, que es el tipo 1, oscuras, tipo 2 o claras, y tipo 3, intermedias, y tipo 4 o basales. Va a transmitir el impulso ya sea por el séptimo nervio facial, el noveno, o en algunos casos incluso por el décimo, que inerva la parte más faríngea, creo que ya lo había dicho también, faríngea de la lengua, y pues también la parte de la faringe, donde también tenemos inclusive papilas gustativas. Y tenemos que a seguir la vía ascendente o aferente hacia el tálamo a través del tracto tegmental central, y va a llegar a lo que es la corteza primaria gustativa, que se encuentra más o menos entre el lóbulo frontal e insular. Esta, su destino final, pues va a ser el centro del gusto, que se encuentra en los lóbulos parietales. Ya. Muy bien, muchas gracias. Como más resumido, ¿no? Muchas gracias. Sí, justo. Está perfecto. Bien, ¿alguien más tiene algo que agregar? Yo, doctora. Adelante. Bueno, solo quería comentarle, no quería presentar, sino comentarle que mientras estaba leyendo, investigando, me pareció muy curioso y muy interesante una proteína que es modificadora del gusto, que es la miraculina, que por lo que vi, pues si esta planta, es una proteína de una planta que suena como poción de Harry Potter, que si se aplica en la lengua, el sabor ácido se va a transformar en dulce y que aparte es muy utilizada para darles de comer a los pacientes después de la quimioterapia, porque pues así pueden asimilar mejor el alimento. La proteína miraculina. Sí, Ok, eso no lo había escuchado, mira. es que el nombre de la planta está bien raro, Es es una, Apotasia syncephalum dulcificum. Por eso digo que parece el nombre de Harry Potter. es una como, Es una baya. es como una, es lo que te dice, como una, frutita de como el arándano, ¿no? Ajá, algo así. Ajá. No, mira, qué interesante.
No lo sabía. Gracias por el dato. Muchas gracias. Bien. Sergio, platícanos. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Bueno, tengo una Sí, presentación muy sencilla, pero tengo como unas cositas más que agregar. perfecto, sí, sin problema. Comparte. Sí. Mm, mm, ¿Se ve, verdad? Sí se ve. Bueno, pues bueno, el sentido del gusto principalmente va a empezar en el brote del gusto. Van a ser células, van a depender, bueno, van a ser células especializadas que van a clasificarse en base a su morfología y a su función. Bueno, ya lo dijo la doctora, ya lo dijeron mis compañeros, la filiforme no va a ayudar o no va a ser eh, no va a tener una función en el gusto. Bueno, sí, las células se van a dividir en tres tipos principalmente. La tipo 2 van a ser las células con diferente receptor en membrana apical. Este receptor, que va a tener afinidad a moléculas específicas, nos va a dar los diferentes sabores que van a ser dulce, umami y amargo. Después vamos a tener la tipo 3 que va a ser para dar el sabor agrio, que esta va a tener un mecanismo de un mecanismo iónico por un canal que se va a llamar OTP1. Esta, después de la despolarización iónica, va a tener una sinapsis vesicular convencional. ¿Por qué digo convencional? Porque la sinapsis de las células tipo 2 va a ser una sinapsis que se va a dar por medio de canales, sí, canales de neurotransmisores, es decir, que no es tan convencional como lo pueden ser una de exocitosis. Las tipo 1 van a ser células que van a tener similitud glial y que van a envolver a las células tipo 2 y tipo 3. Van a aislarlas eléctrica y químicamente. El sabor salado, que no lo mencioné, va a ser mediado. Yo encontré tres formas en las cuales vamos a tener presente el sabor salado. El principal va a ser mediado por un compuesto que se llama amilorida, que en el artículo que leí, no estaba definido el mecanismo por el cual se da el sabor salado. El sabor salado intenso, así lo definía el artículo, se da por una combinación de activación de las células amargas y las células agrias, es decir, las tipo 2 y las tipo 3 al mismo tiempo. Y por último, la tercera forma de encontrar el sabor salado va a ser por directamente sodio, que van a tener unos canales que se llaman ENaC, que estos simplemente van a hacer una despolarización y van a generar un potencial de acción que pues ya se va a traducir en el nervio gustativo. Este es un esquema muy completo que encontré, los principales, como el resumen de todo esto. En la parte aquí, en la imagen A, por así decirlo, vamos a tener como la codificación del gusto, ¿no? Es decir, que nos va a representar que cada sabor va a ser detectado por células especializadas. El sabor amargo, umami y dulce van a ser de las tipo 2. El sabor agrio va a ser de las tipo 3. Y vamos a tener aparte las células afines al sodio. Todo esto va a estar envuelto por la tipo 1. Después tenemos la traducción, o transducción más bien, que esta va a ser del sabor agrio. Va a estar principalmente mediada por dos canales que van a ser el OTP y el KIR 2.1. Estos van a usar, bueno, van a fungir como sensor de hidrógeno extracelular y amplificadores de la señal de despolarización, respectivamente. Después de una despolarización de la célula, se va a iniciar una sinapsis vesical convencional, en la cual, pues bueno, el neurotransmisor eh, va a llegar a la siguiente célula de relevo, que va a ser ya directamente en el nervio gustatorio.
En esta parte tenemos como los dos mecanismos no convencionales, por así decirlo, que serían los de las células tipo 2, del dulce, umami y agrio, amargo, perdón, que se dan por canales TRPM5, están de este lado, cuando tenemos una molécula afín a estos sabores, que van a ser bueno, cuando los receptores TAS se activen. De este lado tenemos la vía de señalización por los canales ENAC. Y de este lado es una imagen más como esquematizada de lo que es la otra forma de la sinapsis por canales de liberadores de neurotransmisores en vez de exocitosis. Y pues eso es todo básicamente. Está muy sencillo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿No? Bueno, ya acabamos la clase de hoy. Vamos a dejar pendiente lo que falta de la clase, que en este caso son las glándulas salivales. Su tarea de la siguiente clase es explicarme la fisiología de las glándulas salivales, cómo se forma la saliva, qué elementos se le agregan a la saliva y cuál es la función de la saliva, ¿de acuerdo? Entonces, esa será la tarea de la siguiente clase. Cuídense, gracias a todos por su atención, que sigan pasando una bonita tarde, que estén bien.